Hispanoamérica tiene futuro, si hay posibilidad de que se siga utilizando o si es algo que está quedando ya un poco, no sé si decir como olvidado, como un término más bien histórico. Eso es lo que quería saber. Gracias. Gracias, Bernabé. Creo que el término Hispanoamérica, más allá de cuán correcto lingüísticamente o históricamente es, tiene el futuro que nosotros le queramos dar al final del día. Cuando veía la película, me parece a mí que lo que es más allá del idioma, que además es un acervo importantísimo para todos, que podamos nosotros compartir un idioma, cómo lo compartimos. No existe una continuidad lingüística en el mundo como existe en Hispanoamérica. Creo que el gran triunfo de este nuevo mundo que se creó en ambas orillas del Atlántico es justamente la creación de distintos tipos de lenguaje, de vocabularios comunes. Entonces, no solamente en el idioma, sino logramos crear un lenguaje visual común, logramos crear un lenguaje musical común, y de hecho logramos crear un lenguaje político común, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que sería un absurdo desperdiciar ese inmenso acervo que nos une, y creo que el término es muy indicativo justamente de esa continuidad cultural en ambos lados del Atlántico, ¿no? Y por lo tanto creo que tiene el futuro que nosotros le queramos dar, pero en un mundo ideal ojalá y le demos el futuro adecuado al término y recuperemos el término Hispanoamérica, que efectivamente, como tú mencionas, está cada vez menos, es cada vez menos popular. Quizá a mí me parece que otros términos Iberoamérica engloban también a los portugueses y a los de habla idioma portugués. Obviamente Ortega decía que si no vamos a ser precisos es mejor callarnos. Obviamente Hispanoamérica responde a los países que hablamos español, ¿no? Y como sostiene la Escuela Hermenéutica de Francia, un fragmento solo se entiende desde la totalidad, y la totalidad hay que entenderla por la suma de sus fragmentos. Resulta que hablan más gente español que en España, países como México, ¿no? Entonces hay ahí una endogamia que hay que sostener en el tiempo, ¿no? Y en este tiempo de ideologías cruzadas, de tanta diversidad de ideologías que con eufemismos tratan de superar o de desvirtuar la realidad, a mí el documental me pareció interesante en una mirada sobre cosas positivas que España ha hecho con los habitantes de este nuevo mundo, y ese encuentro en el mestizaje me parece que es lo más valioso. Ahora, eché de menos yo en el documental y un poquito a un mérito de España frente a otras naciones que tuvieron colonias. Estoy de acuerdo con que no se llaman colonias a estos territorios, pero que España fue capaz de hacer una autocrítica. Autores como Bartolomé de las Casas, Antón de Montesinos, estos dos grandes dominicos que a pie de calle en América defendieron los derechos de los indios y cuestionaron la legitimidad de la soberanía española sobre territorios en los que eran soberanos los indígenas. El Sermón de Montesinos, 1511, cuando pregunta: ¿estos no son hombres? ¿No están obligados a amarlos como a ustedes mismos? ¿Con qué derecho han venido a invadirlos en sus tierras en donde vivían pacíficamente? ¿Esto no entienden? Pues se van al infierno como si fueran moros. Eso dice el sermón, ¿no? Esa autocrítica, ¿no? 1511 todavía no se descubría el continente, y ahí hay una voz profética, Antón de Montesinos, que reclama a los españoles el maltrato que estaban dando a los indígenas. Y esa autocrítica llegó al rey de España, y vinieron las leyes de Burgos, y hubo una legislación
que es impresionante. Por eso diría yo que echo de menos en el documental no haber aludido a esa parte, ¿no? Pero volviendo al concepto de Hispanoamérica, me parece que depende de nosotros usarlo o no. Yo creo que corresponde a esta integración de países en torno a una lengua y a una tradición. Bueno, en primer lugar, también yo como Bernabé quiero agradecer al Centro Español esta ocasión. Creo que realmente es un documental digno de verse y además contamos con el privilegio de tener a dos protagonistas que han intervenido y por tanto me parece muy bien. Yo vi este documental en Madrid hace unos años y ahora lo he vuelto a ver y a mí me han producido exactamente las tres impresiones mismas, las he confirmado. En primer lugar, bueno, la gran perfección formal, la gran belleza estética. Linares es un extraordinario documentalista de hace muchos años y es una belleza ver esto, es un trabajo documental extraordinario y es imposible que no noten una emoción profunda viendo esto y viendo cómo se presenta. En segundo lugar, creo que es un documental programático, no lo oculta en ningún momento, es un documental que pretende trasladar una tesis y por tanto, bueno, selecciona los argumentos en favor de esa tesis y desecha los argumentos que molestan esa tesis, digámoslo de algún modo, ¿no? Y lo hace con maestría y lo hace con legitimidad. Yo creo que la tesis de fondo del documental, que la dice muy bien el que interviene el mexicano, que interviene varias veces, el intendente mexicano, es la unidad hispánica, la unidad de la hispanidad. Yo creo que eso es una obviedad, está bien puesta, bien defendida frente a sus detractores y frente a sus reduccionistas. Pero yo quiero compartir, a ver si nuestros contertulios están de acuerdo, sobre todo el historiador ecuatoriano. A mí hay una cosa que me produce, precisamente porque el documental es tan bueno y porque coincido tanto con su orientación, digamos, con su loable finalidad, a mí hay algo que me produce un poco la incomodidad. Y lo tengo que decir, a ver si compartís mi idea. Yo creo que es injusto, yo creo que el documental es injusto con la tradición republicana de América. Eso lo creo de verdad. Porque precisamente se insiste mucho a lo largo del documental en que América, si se la amputa del elemento hispano, se le quita la identidad, se le quita una parte esencial de la identidad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero no ocurre lo mismo también si se considera, como el documental afirma, poco menos que todos los fundadores republicanos fueron en el fondo unos afrancesados, extranjerizantes, oprimidos, opresores de los intereses. Quiero decir, o sea, Espinosa Polit, por citarlos de aquí, o sea, González Suárez, Gijón Camaño, no digamos Espejo, en fin, los grandes intelectuales, Alfonso Reyes en México, Carlos Pérez en Colombia, los que sean, que eran auténticos creyentes en la incardinación de América Latina o de Iberoamérica en la tradición cristiana occidental, respetaron a los fundadores de su respectiva república. Entonces, claro, si tú le quitas ese eslabón, no hay un problema histórico ahí. Esa es la pregunta número uno. Y la pregunta número dos, también queriendo ser un poco provocador, es que, claro, al centrarse en una visión, digamos, estrictamente histórica, parece dar la entidad de que, digamos, todos los problemas de las desigualdades en esta región son derivados, digamos, también de ese movimiento contemporáneo. Entonces, de algún modo la relativizan, pero son problemas reales, o sea, existen desigualdades estructurales, o no existen. Bueno, esas son un poco mis dos preguntas, pero sobre todo la primera, a ver si quiero polemizar un poco, porque entiendo que... Pero es una cosa que me ha producido una pequeña incomodidad cuando lo vi la primera vez y me la ha vuelto a producir ahora. Gracias. Gracias, Tomás. Está claro que el público no vino solo por la película, sino por este salseo. Entonces démosle salsa. Creo que voy a comenzar por la segunda parte de la pregunta, y es ¿dónde está el origen? Que quizás no es una pregunta
demasiado... La propia pregunta creo que es un poco reduccionista, ¿cierto? ¿Dónde está el origen de todos los males de la región? Y nunca a un problema complejo se encuentra una respuesta simple. Sin embargo, creo que si nosotros logramos objetivizar un poco esta pregunta, tenemos que de alguna manera decir: por sus frutos los conoceréis. Yo no soy historiador económico y es muy difícil además hacer historia económica en el Ecuador, ¿no? Pero me tomé el trabajo de averiguar cuál era el salario de la mano de obra no calificada en 1810 y cuál era el salario de la mano de obra no calificada en 1910, básicamente el primer siglo después de la independencia, ¿no? Y logré tener suficientes datos de Lima, México, Londres y Leipzig. Resulta ser que fue todo un problema. Algún rato comentábamos con Luis sobre este tema. Había que reducirlo a gramos de plata por día de trabajo. Un dolor de cabeza, yo que no me llevo muy bien con los números. Pero el resultado fue que el salario más alto de mano de obra no calificada en 1810, esto es justamente a las puertas de los procesos de independencia, era el trabajador en Lima. Y el segundo era el trabajador en México. Y de hecho el último de todos estos era el trabajador en Leipzig. 100 años después, de lejos, los salarios más bajos de esas cuatro ciudades eran Lima y México, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro que todos los males de la región vengan del proceso republicano. Sí creo que hay tres elementos importantes que de alguna manera ponen en serias dudas por lo menos los resultados del proceso de independencia. El primero de ellos es que se produce un inmenso vacío de poder político una vez que la monarquía se repliega y abandona las provincias en América, y ese inmenso vacío de poder político no logra ser reemplazado con nada. No creo que esté aquí Julio Paltán, gran investigador justamente de la época republicana, y Julio mencionaba algo que a mí me sorprendió. De vuelta, yo no soy historiador de esta época, pero Julio mencionaba que el Ecuador realmente se fundó con García Moreno, ¿no? A pesar de que el Ecuador formalmente aparece en 1830, todas las instituciones que hacen el Estado ecuatoriano no se consolidan y no aparecen en el himno. No es de la época de la independencia, sino es en realidad muy posterior. El tricolor, la bandera, tampoco pertenece a la época de la independencia. Seguíamos utilizando lo que ahora es la bandera de Guayaquil y una serie de otros símbolos que ahora nosotros identificamos con la nacionalidad o la República Ecuatoriana. Y esto creo que es evidencia justamente de que ese vacío de poder no pudo ser suplantado, no pudo ser reemplazado, y en consecuencia tenemos una inestabilidad inmensa. Y el otro tema que a mí siempre me ha preocupado mucho es que el modelo a seguir republicano era el del Estado-Nación, y entonces súbitamente nosotros teníamos que crear 23 naciones donde antes no había 23 naciones. Y el proceso de creación de la nación o de la nacionalidad se hace frecuentemente a través de la creación del otro. Yo tengo edad suficiente para, en la escuela, haber sido adoctrinado de que lo peor en el mundo eran los peruanos, porque nosotros habíamos vivido una guerra traumática en 1941 y los peruanos eran un poquito más allá de los acólitos del infierno, ¿no? Cuando en realidad pasó el tiempo y conocí realmente el Perú y conocí realmente a los peruanos, me di cuenta del absurdo, porque Ecuador y Perú son realmente muy similares, ¿no? Y Ecuador y Colombia son realmente muy similares al fin del día. Entonces creo que ese punto, la consecuencia de la creación de estas naciones artificiales a través de la creación de un otro artificial, que primero fue el otro
extranjero, artificialmente extranjero, el español peninsular, y luego se convierte en el otro colombiano, peruano, en el caso de los colombianos, venezolanos, todas estas pequeñas guerras intestinas que ocurren después de la independencia, en realidad han fragmentado y han interrumpido o han evitado la posibilidad de que explotemos nuestro inmenso potencial, ¿no? Finalmente, seríamos el tercer Producto Interno Bruto si estuviésemos unidos en el mundo, una continuidad lingüística que no existe en otra parte del mundo, y por lo tanto me parece que no hay obra humana que esté ausente de mérito ni ausente de vicios, pero en el gran balance al final del día yo no me inclino a favor de los gestores de la República, sinceramente. La República era inevitable, o sea, todo pueblo cuando va tomando identidad y conciencia también de las injusticias que padece, España tenía muchos monopolios, o sea, la metrópoli, que perjudicaron a la economía de las repúblicas. Y me parece a mí que por el péndulo de la historia era lógico y hay que estar orgullosos del futuro republicano que tuvo la colonia. Volviendo sobre el tema de la hispanidad, a mí me gustaría que todos leyeran, si no lo han leído, Corazón de Piedra Verde y Guerra en la Sangre. Las dos novelas son de Salvador de Madariaga, que fue profesor en Inglaterra de literatura española y que se las arregla muy bien para explicar en términos novelados lo que significa mestizaje, enamorarse, quererse de verdad, necesitarse, desde la intimidad sexual a la participación en la vida familiar, el progreso en los afectos. Ahora que Europa vive el fenómeno inverso que vivió América, es decir, los que migran a Europa ahora no se acuerdan, o sea, los que reciben a los que migran de América no se acuerdan de que ellos hace 100 años estaban emigrando a América, ¿no? Y cómo les recibieron aquí fue mucho mejor de cómo les recibimos nosotros allá, ¿no? Entonces, ese péndulo de la historia o esa dialéctica, ¿no?, que va creando mestizajes nuevos, me parece a mí que es una maravillosa realidad en nuestra Hispanoamérica y que tiene un potencial enorme si cada uno cultiva en su propia parcela esta vocación de querernos, de unirnos, de completarnos, ¿no?, y de afrontar la historia desde parámetros muy semejantes. Rapidísima, una pequeñísima nota al pie de página, y es dos cosas. La primera, que evidentemente la República es una realidad inescapable, o sea, no podemos dar marcha atrás al reloj, sería un absurdo. Y la segunda cosa es que sí tenemos que tener de alguna manera mucho cuidado de no caer en un pecado del indigenismo, y es que todos los males actuales se deben a la conquista, ¿no? Creo que cometeríamos un error pensar también que todos los males actuales se deben a la República. Y simplemente referimos a lo que decía, no hay obra humana que esté ausente de mérito ni tampoco de culpa. Perdón, pero yo quiero tomar la palabra porque la pregunta no me la hicieron a mí, es del periodo que estudio, aparezco en la película y quisiera responderla con el respeto que se merecen todos. Por eso, respeto a Alejandro primero. Muy buenas noches, muchas gracias. Primero un comentario. El salario básico para el indio, para el indígena, lo pone Felipe II.